Sí desgarra, sí llega al corazón de los guatemaltecos cuando escuchamos de la pérdida de una familia entera. Veíamos a esta señora en su soledad, bueno, realmente recordando a sus seres queridos, a Eloida López Méndez de 38 años, a su esposo Eliseo Chanchabac de 33, sus nietos Samuel Chanchabac de 6 a 9 meses, según lo que reportan las autoridades, no muy claro todavía, y también su nieto Randy Chanchabac de 6 años que muere en el hospital de Amatitlán. Bueno, son estas escenas tan desgarradoras, David, que lo hacen pensar a uno, hay un responsable en esta tragedia. Hablando específicamente de lo que ocurre en la colonia Santa Isabel, y bien lo comentábamos, es decir, podríamos encontrar a un responsable. El Ministerio Público está haciendo sus investigaciones. Claro, el Ministerio Público por su parte está haciendo toda la investigación y en el caso de Conred también realizando un estudio para determinar si existen otras condiciones de peligro para las personas ahí, que se ha observado también que parte del muro más adelante también se encuentra y que podría colapsar, pero también para identificar condiciones de suelo, por ejemplo, determinar si la saturación de agua en este lugar ocasiona esta situación, pero es parte de todo un proceso de investigación que se está realizando y que también se hará entrega al Ministerio Público o al requerimiento de cualquier información adicional que el Ministerio Público así requiera, que es parte del proceso de investigación para determinar quién es el culpable de esta situación. Ahora, las autoridades municipales quizá podrían quedar, digamos, exentas de cualquier culpabilidad en esta situación. Hagamos la comparación, David, para ponerlo quizá en un enfoque más claro, la diferencia que hay, por ejemplo, con lo que ocurre en Cambray hace precisamente un año, donde hemos visto que sí se han detenido a las autoridades ediles precisamente por no haber declarado quizá en área de riesgo este lugar. Ahora acá es un poco diferente porque nunca se declaró en riesgo, nunca se vio realmente un riesgo para estas familias. Bueno, sí, en este lugar incluso nunca tuvimos un reporte de alguna condición como inundaciones súbitas o problemas de deslizamiento o reportes de retumbos, por ejemplo. Existían evaluaciones, pero en una colonia aparte, en otra colonia que está cercana, que pues emitió también ese dictamen a la constructora que estaba realizando un proyecto ahí. Ahora, la diferencia con el caso de Cambray es que Cambray desde el 2001 existía una declaratoria de alto riesgo, entonces desde el 2001 se tomaba en cuenta ya y se había informado a las autoridades de esta situación, que era parte de las situaciones que se estaban presentando siempre en Cambray desde el 98 con Mitch, por ejemplo, y luego una serie de problemas que se estuvieron presentando también durante el año 2000, y por eso las autoridades toman en el 2001 la necesidad de declarar con un acuerdo gubernativo como área de riesgo. Por lo tanto, estaba prohibido realizar cualquier tipo de proyecto ahí. Esa es la diferencia con lo que está sucediendo en este caso en Santa Isabel II. Y por eso entonces quizás las autoridades o pueden ir sacando esas conclusiones en decir, bueno, las autoridades civiles quizás no han de culpar, pero sí el dueño de este predio, donde se dice, bueno, porque no existía en ningún momento esa advertencia por parte de las autoridades o esta alerta de riesgo en el asentamiento, se puede entonces concluir que sí la construcción de este muro perimetral tuvo que ver con el peligro que enfrentan estas familias. Sí, y parte de la investigación habría también que determinar si existía un estudio de impacto ambiental en el sector, para qué estaba o se solicitó utilizar este terreno, cuál fue el uso que los propietarios le dieron, pero es parte de un proceso de investigación que se está realizando en ese lugar para determinar quién es el responsable. Perfecto, David. Bueno, como mencionábamos, año tras año se dan estas tragedias y vemos que realmente hay poco que se hace para proteger a las familias. ¿Crees tú que en algún momento autoridades van a tomar conciencia del riesgo que tienen estas personas, especialmente cuando hablamos de esos 280 asentamientos aquí en la capital? Bueno, sí, esto es parte de todo un proceso de construcción que hemos realizado o que se ha tenido en el departamento o en todo el país, por ejemplo, en los últimos 40 años, luego del terremoto del 76, por ejemplo, se da la migración del interior hacia la capital, al no tener un lugar donde utilizar, ocupan estos espacios, estos barrancos, por ejemplo, construyen precariamente en algunos casos. Ahora observamos viviendas hasta de 4 o 5 niveles en estos asentamientos, inclinaciones que van de 30 grados cuando lo normal es o lo que se permite o lo que se recomienda para evitar más allá de los 15 grados ya no se considera habitable. Y luego el tipo de materiales que hemos utilizado para construcción. Parte de todo esto es, y hemos insistido mucho en el tema de ordenamiento territorial, que en sí en ningún municipio se cuenta con una estrategia o se está trabajando directamente
en eso y nos evitaríamos con un ordenamiento territorial por parte de las autoridades una serie de situaciones que hoy por hoy tenemos. No autorizar construcciones en áreas donde no se debe, áreas de inundación, por ejemplo, áreas de deslizamiento, y es donde pues nos está pasando la factura a lo largo de cómo hemos construido en los últimos años. Creemos que es necesario hacer un cambio, pero no solo recordarnos de esto cuando se presenta ese tipo de situaciones, sino que siempre tener presente fortalecer instituciones, fortalecer el tema de la cultura de prevención, hacer cambios desde el currículo base, por ejemplo, para que en las escuelas se enseñe sobre gestión de riesgo. Creemos que esos son los cambios que se tienen que realizar en el país y parte de todo eso, fortalecer toda la cultura de prevención, que es algo vital. No, así como le damos prioridad a educación o como también se le tiene que dar a salud, el tema de reducción de desastres es algo vital para nuestro país. Perfecto, bueno, gracias David por esta opinión. Rápidamente también tenemos que tomar la llamada de Edwin Escobar, alcalde de Villanueva. Muy buenos días, alcalde, gracias por estar con nosotros, por tomar nuestra llamada. Bueno, en medio de esta lamentable situación que se está viviendo en Santa Isabel II, esta mañana, como bien hablábamos, ¿cómo se ve esta tragedia ya con nueva luz? ¿Cómo están evaluando ustedes la situación de estas familias? Bueno, muy triste el caso, estamos de dolo, todavía se sigue buscando el cuerpo de Jimmy y la realidad es que aunque en un principio pensamos que es un accidente trágico porque el embalse de agua que se hizo en el predio, que tenía 1,50 de alto por 25 de fondo y 90 de largo, casi una piscina olímpica, volcó el muro sobre la vivienda de una manera muy explosiva y fulminante, no les dio tiempo de tener una alerta temprana para poder salir del lugar, fue inmediato. Pero ahora estamos evaluando un relleno clandestino que el propietario de dicho predio pues recientemente ha estado y por un tiempo haciendo en el portón trasero y viendo si eso no causó que se tapara el desfogue que hay al final de esa calle, razón por la cual provocara que de manera acelerada se embalsara el predio la noche de anteayer. Hay que reconocer también que la lluvia que tuvimos en el sector del río Platanitos, en la cuenca, según los medidores que tiene AMSA cerca del lugar, dio 88 milímetros en la tarde-noche de anteayer, cuando en un día normal nos llueven 22 milímetros al día. O sea, tuvimos 4 veces más agua en poco tiempo en la noche de lo que tenemos en un día completo. Así que todos estos factores contribuyeron y en efecto tenemos que buscar medidas para que ese tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir y obviamente pues buscaremos soluciones. Hoy el tema más duro y difícil es atender a todos los cuerpos de fallecidos que han regresado a la comunidad y se estarán velando ahí en el salón comunal pegado al área del desastre. Precisamente eso es lo que ocupa sí, los corazones de los guatemaltecos. Aparte, bueno, como bien hablábamos con David, empezar y como usted también lo dice, a encontrar quizás si hay alguna responsable o alguna otra situación que evaluar que puso a estas personas en riesgo. ¿Qué se está investigando en cuanto a este predio, a este muro? ¿Han ustedes hablado, tenido comunicación precisamente con el dueño del mismo? Sé que algunos medios lograron contactar al dueño, Ángel Cordón, que dice que el muro se construyó hace 20 años y entonces uno se pregunta, bueno, hay también, si esto es cierto, si el muro se construyó hace 20 años y no recientemente, ¿quién está a cargo entonces de quizá velar o darle seguimiento a estas construcciones, a venir y decir, bueno, esto todavía es declarado seguro, por ejemplo? Para poner en perspectiva, la colonia Santa Isabel I, que es donde está construido el predio Furgones, se realizó en los 70, tiene más de 40 años la lotificación. Santa Isabel II es más reciente. En Santa Isabel II, en el Barranco, se hizo una invasión en 1998, hace 19 años. En efecto, si el muro lo hicieron hace 20 años, el muro de contención, es evidente en las fotos que los contrafuertes del muro de contención están construidos dentro de los lotes de las viviendas que se vieron afectadas. De hecho, servían como muros no solo de contención, sino también de división entre los 6 lotes afectados. En el 2006, UDEVIPO, que es la Unidad de Vivienda Popular, legitimizó
la entrega de esos lotes para estas familias y se los entregó por título. En el decreto ley 2504 de Vipo, ellos tienen toda la potestad para declarar habitable el lugar y desmembrar y legalizar los terrenos a favor de las familias, pero su ley es clara que no pueden hacerlo si no garantizan las vidas y la seguridad de las familias a las que les entregan estos terrenos para construir sus viviendas, que son viviendas populares, la mayoría eran champitas de poste y lámina. En el 2009, los lotes del predio sacan sus últimas licencias de construcción para construir los muros de frente y laterales del predio de camiones. Ahora, lo que sí estamos investigando es cuándo se construyó ese muro y con qué permisos, si es que tuvieron permisos. Lo que sí es evidente, y estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y pondremos la denuncia en el Ministerio Público que corresponde, es el vertedero clandestino que ellos tienen en la parte lateral del terreno, puesto eso, causante o no del desastre que tuvimos anteayer en el lugar, sí está contaminando la cuenca del río Platanitos, porque le está tirando material orgánico y ripio a un desfogue que no le corresponde porque no es propiedad de él. Perfecto. Bueno, Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Creo que vamos a estar comunicándonos en los próximos días para ver cómo avanzan esas investigaciones y qué se hace entonces para precisamente quizá encontrar algún responsable, si hay algún responsable en esta tragedia que cobra la vida de 9 personas. Ciertamente de luto Villanueva, sabemos que han decretado entonces ya el luto en ese municipio. Muchísimas gracias, alcalde. Era Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, hablando precisamente, bueno, y poniendo un poco en contexto la situación de Santa Isabel, esta construcción. Y bueno, David, solo para ir finalizando, si es cierto lo que